Vamos a resolver el presente ejercicio, donde nos menciona lo siguiente. Dice que dado los desplazamientos a igual a 5i más 4j y b igual a 4i más 2j, obtenga la magnitud del desplazamiento de 2a menos b y su dirección con respecto al eje horizontal. Muy bien, como ven ustedes, es una aplicación donde están incluidos los vectores unitarios. Y si nos hablan de desplazamiento, pues el desplazamiento es un vector. Vamos a escribir primero los vectores tal y como están, y luego vamos a comenzar a analizar la magnitud de 2a menos b. Primero, nos dan los vectores a igual a 5i más 4j. Y además nos dicen que el vector b es igual a 4i más 2j. Le voy a decir que el vector d sea igual al vector 2a menos el vector b. Le vamos a llamar ecuación número 1. Ahora observe, el primer paso va a consistir en tener que hallar dos veces a. ¿Y cómo se resuelve esta expresión? Observe, al vector a que tenemos acá lo vamos a multiplicar por un escalar, que en este caso viene a ser el número 2. Es decir, 2 veces a yo lo puedo escribir de esta manera. Pongo el número 2 y a continuación escribo los vectores que conforman al vector a, es decir, 5i más 4j. Y esto vendría a ser igual. Este número 2 entra a multiplicar a cada uno de ellos. Entonces sería 2 por 5, 10i, más este 2 que vendría a ser 2 por 4, 8 veces j. Entonces ya tenemos el vector 2a. A continuación lo que voy a hacer es simplemente a este vector 2a le voy a restar el vector menos b. Entonces ya estaría obteniendo el vector d. Observe, tenemos entonces al vector d, que viene a estar en la ecuación 1, y esto será igual. Tenemos 2 veces a, pero 2 veces a es esta expresión que nos ha salido. Entonces sería de esta forma. 10i más 8j menos, ahora el vector b. Pero el vector b la tenemos acá, que viene a ser cuyas componentes están dados de 4i en el eje horizontal y más 2j en el eje vertical. Ahora observe, este mismo vector d será igual 10i menos 4i, ya que se resta de componente a componente. Esto vendría a ser 6i, 8j menos 2j, ya que menos por más es menos, 8j menos 2j vendría a ser más 6 veces el vector unitario j. Entonces ya tenemos el desplazamiento que nos están pidiendo, que en este caso viene a ser 2a menos b, es decir, el vector d. A continuación nos dicen que obtengamos su magnitud. ¿Y cómo obtenemos la magnitud del vector d? Observe entonces. La magnitud es simplemente hallar su módulo, es decir, el módulo del vector d al cuadrado va a ser igual al módulo de esta componente, es decir, 6i al cuadrado, más el otro módulo, que vendría a ser 6 veces j, también esto elevado al cuadrado. Entonces de acá decimos, el vector d va a tener el siguiente valor. 6 por 6 viene a ser 36. El término del vector unitario y simplemente desaparece, ya que tenemos acá la propiedad de los vectores unitarios, i punto i. Esto viene a ser igual a i al cuadrado y esto a su vez viene a ser igual a 1. Entonces 1 por cualquier término simplemente viene a ser igual al mismo término. Entonces ocurre lo mismo con este vector de acá. Si nosotros elevamos al cuadrado también su vector unitario y por ende solamente nos va a quedar 36. Este término lo puedo escribir de esta forma, igual a 2 por 36. No olvide todavía que este término está elevado al cuadrado. A continuación sí ya le voy a sacar raíz cuadrada, es decir, el módulo del vector d va a ser igual a raíz cuadrada de 2 multiplicado por raíz cuadrada de 36. Se puede escribir de esa forma, es decir, cuando yo saco raíz cuadrada de este término y a este término a la vez, y lo puedo escribir de esta manera. El objetivo es dejarlo en forma práctica de esta manera. Esto vendría a ser igual a raíz cuadrada de 36, viene a ser 6, y 2 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces lo dejamos indicado como está. Como es un vector, en este caso ya el módulo de un vector lo dejamos en función de las unidades. Muy bien, entonces ya tengo el módulo del vector. A continuación me faltaría dibujar la dirección con respecto al eje horizontal, pero para eso vamos a hacer una pequeña gráfica.
Como ya sabemos que el vector resultante viene a ser el vector D, entonces lo que vamos a hacer a continuación es graficar al vector D. Eso lo vamos a hacer en el eje de coordenadas. Graficamos nuestro eje horizontal y vertical. Este eje horizontal vendría a ser nuestro eje horizontal X y este eje vendría a ser nuestro eje vertical Y. Sobre este eje de coordenadas vamos a dibujar al vector cuyas componentes va a tener 6 en el eje horizontal y 6 en el eje vertical. Entonces graficamos, aproximadamente no debe salir por acá, vamos a considerar un punto y por acá el otro punto. Desde 0 a este punto vale 6 y desde 0 a este punto también vale 6. Entonces lo que voy a hacer a continuación simplemente es proyectar a cada eje en el eje horizontal y luego a partir del eje vertical. Y en el cruce estaría nuestro vector resultante. Es decir, nuestro vector resultante vendría a ser el de acá. Bien, entonces tenemos este eje horizontal que lo vamos a proyectar y que dicho sea de paso vale 6 unidades. Si proyectamos en el eje horizontal sería este de acá y luego proyectamos hacia el eje vertical, que vendría a ser este vector de acá. Fíjese, pero este vector de acá yo lo puedo trasladar a este lado y viene a ser lo mismo, ya que es la misma componente del vector pero proyectado hacia la derecha. Entonces ya tenemos nuestros vectorcitos. Este vector horizontal está acompañado de un vector unitario, que viene a ser el vector unitario Y, pero que su módulo viene a ser 6 unidades en la dirección Y. Y este vector de acá viene a ser 6 unidades en la dirección J. Ahora, nos están pidiendo la dirección del vector, que en este caso viene a ser el vector D, a partir desde el eje horizontal. Esta vendría a ser la dirección. El ángulo se le llama dirección del vector. Entonces, ¿cómo resolvemos? Vamos a resolver a partir de la siguiente expresión. Decimos, la tangente del ángulo θ viene a ser el cateto opuesto, que vendría a ser en este caso el módulo del vector D, pero en el eje Y, entre el módulo del vector D en el eje X. En el eje Y vale 6, en el eje X vale también 6. Entonces la tangente del ángulo θ vendría a ser igual a 6 unidades entre 6 unidades. Es decir, esto sería igual a 1. Tenemos la tangente del ángulo que es igual a 1. Pero a mí me están pidiendo el ángulo, no la tangente del ángulo. Entonces decimos, el ángulo vendría a ser igual al arco cuya tangente es igual a 1. O también podemos escribir como en la calculadora, el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 1. Para poder obtener este resultado simplemente haga lo siguiente. Presione en su calculadora la opción Shift, busque en los colores dorados tangente a la menos 1, abre paréntesis, escriba 1, cierre el paréntesis y ponga igual. El ángulo debe salirle aproximadamente 45 grados. Esa sería entonces la respuesta para este ejercicio. Primero el vector resultante de 2a menos b, luego su magnitud y la dirección que forma con respecto al eje horizontal.